tardes con todos. Bueno, siempre interesados y preocupados por brindar información médica oportuna y de mucha ayuda sobre los eventos que acontecen en nuestro país. Em, Soy el doctor Aldo Blanco, médico internista, con 25 años de experiencia en esta noble profesión. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que está día a día en los noticieros, causando de repente temores más de lo necesario, o por otro lado, es importante no despreocuparse del todo. Vamos a hablar de dengue. Vamos a dar 30 segunditos más para ver si se unen al auditorio algunas personas más. Brevemente comentar que la idea es tener una información que podamos replicarla a nivel de nuestro entorno familiar, laboral, para que tengamos la mejor herramienta frente a una situación de salud, es estar absolutamente bien informado para no caer ni en temas de temores infundados ni en despreocupaciones que no son a veces bienvenidas. Bueno, em, vamos a hablar de dengue. Dengue no es una enfermedad nueva, dengue no es una nueva pandemia que se nos viene, dengue es una enfermedad muy antigua, tiene muchísimos años en el planeta y curiosamente lo que sí ha sucedido es que en nuestro país, por los fenómenos climatológicos y los eventos que han habido estas últimas semanas, pues ha proliferado el vector que transmite esta enfermedad y es por eso que debemos tener claro el concepto de la misma. Muy bien, vamos a hablar un poquito de dengue entonces. Permítanme. Ujú. Ok. Muy bien, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad producida por un virus, ¿ok? Y es una enfermedad endemoepidémica. ¿Qué quiere decir endemoepidémica? Quiere decir que es endémica, es decir, que permanece en el tiempo de forma persistente en varias regiones del mundo, sobre todo en las partes de Asia, África, en las zonas tropicales. Y epidémica porque en los sitios, digamos, que están cercanos a los lugares donde permanece la enfermedad, existen brotes donde aumentan los casos en determinado lapso de tiempo. Y eso es lo que podemos decir un pequeño brote que puede convertirse en una epidemia. Enfermedad viral que se transmite por la picadura de un mosquito muy particular, muy peculiar, que tiene varias características que vamos a comentarlas ahora y que se cataloga dentro del género de los Aedes, sobre todo el Aedes aegypti. Actualmente es considerado dentro de la familia el dengue de los arbovirus el más importante a nivel mundial en temas de impacto económico, de prevalencia. Y es el virus que se considera que produce cuadros hemorrágicos y síndromes febriles, que está en primer lugar del que se encuentra en mayor extensión a nivel mundial, a nivel del planeta. Este virus del dengue, como comentaba, pertenece a la familia los Flaviviridae y por biología molecular se puede distinguir cuatro serotipos que básicamente se los enumeran en orden correlativo. Es el dengue 1 o el dengue B, le llaman algunos dengue B1, 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque implica un poco la presentación de la enfermedad y las formas en las que, o las veces en las que uno puede contagiarse con la enfermedad, que ahora lo vamos a comentar. Tienen diferente composición, evidentemente, estos serotipos dentro del genoma, es decir, dentro de la composición del virus y dentro de los antígenos de su superficie. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se infecta por uno de estos virus, es inmune de por vida contra el serotipo que fue infectado, pero no es inmune contra los otros tres serotipos que tiene además el virus.
Dicho de otra manera, uno podría llegar a enfermarse 4 veces con el virus del dengue. Y esto tiene una importancia superlativa, porque en temas médicos y epidemiológicos, una persona tiene hasta 60 veces más posibilidad de hacer un dengue hemorrágico y grave cuando es contagiado por 2 serotipos, o sea, en su segundo contagio. Una persona que se contagió una primera vez, que puede pasar con un dengue normal, clásico, si se contagia con otro serotipo, tiene muchísimas probabilidad de poder complicarse. Esa es la importancia de conocer al detalle a este virus, que aquí se los presento. Es un tema de información básicamente científica, pero ¿qué es lo importante acá? Entender que dentro de la estructura que tiene el virus, esto es una gráfica que trata de representar cómo está formado el virus, tiene un núcleo que es de ARN, o sea, ácido ribonucleico, y tiene algunas proteínas en la superficie, y estas proteínas son las que nos ayudan de alguna manera a poder detectarlo. Por algunas de esas, por ejemplo, es la famosa proteína NS1, en la cual nosotros detectamos rápidamente a través de una prueba de sangre, como lo vamos a ver, para saber si nos hemos infectado o no con esta enfermedad. Como es un virus muy antiguo, está perfectamente bien estudiado, sabemos cuál es la estructura al detalle, cuáles son los serotipos, etcétera. Y es importante conocerlos porque con eso nos permite hacer diagnósticos rápidos y también acciones rápidas desde el punto de vista médico para que no haya complicaciones. Ahora, el virus por sí solo no tendría ninguna importancia, no podría causarnos ningún problema si es que no existiera un vector, es decir, un transmisor de la enfermedad. Y el transmisor de la enfermedad, que en términos epidemiológicos médicos lo llamamos vector. ¿Y cuál es el vector? Es el mosquito Aedes, que dentro de la taxonomía está dentro de la clase insecta, del orden Diptera, ¿de acuerdo? Del género Aedes y de la especie Aedes aegypti, porque no es la única especie, son 2 especies, hay Aedes aegypti y hay otro Aedes que no, felizmente no está dentro de nuestro entorno. Y lo curioso y el dato importante es que la hembra del mosquito Aedes aegypti es la que transmite la enfermedad, es la que se contagia del humano. Aquí vamos a ver cómo es el ciclo de este mosquito. Súper importante saberlo a grandes rasgos para poder entender qué podemos hacer en temas de prevención. Y cuanto más lo conozcamos, pues podemos entender mejor qué hacer. Fíjense, la hembra de este mosquito deposita los huevos en las superficies donde está concentrado el líquido, ¿de acuerdo? Agua, generalmente no es agua sucia, es agua limpia, no se necesitan grandes reservorios. Esto puede ser agua que se ha juntado en las grietas de una piedra, en las hojas de algunos árboles. Y ahí los huevos, fíjense, los huevos pueden permanecer hasta 5 o 6 meses en el borde del agua, del líquido, pueden soportar temperaturas muy bajas y el huevo es una suerte como que espera las condiciones adecuadas para que pueda seguir el ciclo. Pero cuando el ciclo ya empieza, es decir, cuando del huevo pasa a ser una larva, la larva vive en el agua y se transforma rápidamente en 4 a 5 días en el siguiente ciclo del ciclo biológico de este mosquito, que ya lo llamamos pupa. La pupa sigue viviendo en el agua y en tan solo 2 a 3 días ya se puede convertir en un mosquito adulto que ya puede volar y ya puede picar a un humano que está infectado y ya ser un transmisor. Entonces, si hacemos una suma de tiempos entre el momento en que el huevo eclosiona y se vuelve una larva, que son 5 días, y luego la pupa ya llega a ser un mosquito adulto, pasan alrededor de 8 a 10 días en los cuales ya podemos tener mosquitos adultos circulando. Y la pregunta es, ¿y cuántos huevos puede poner entonces una hembra del mosquito? Se calcula que alrededor de 3.000. ¿Y cuánto tiempo vive este mosquito? Solamente vive en un mes. Curiosamente, es un vector, un insecto que vive muy poco tiempo, pero nos puede causar muchísimo daño
y cuando está infectado con este virus y se vuelve en el transmisor más importante. Y aquí un dato curioso, la Aedes aegypti no solamente es transmisor del virus del dengue, es también transmisor de la fiebre amarilla, también es transmisor del virus de la chikungunya y el virus del Zika. Entonces, este animalito se convierte finalmente en un gran enemigo de nuestro si es que no tomamos las medidas preventivas porque nos pueden transmitir varias enfermedades. ¿Y cómo se produce esta transmisión? Como comentábamos, se produce porque el mosquito nos pica, la hembra del mosquito pica a una persona que está enferma en su ciclo porque necesita alimentarse de sangre, y al picar a un humano que está infectado, pues va a absorber sangre con virus. Y estos virus del dengue van a permanecer en el organismo del mosquito y se va a tardar entre 6 a 8 días en replicarse y en volverse infectante. Alguna literatura muestra que puede ser menos, incluso 4 o 5 días. Pero es decir, el mosquito pica, nos chupa sangre infectada dentro del organismo del mosquito, el virus empieza a replicar y ya puede volver a volverse infectante cuando este mosquito pica a otra persona. Dato también sumamente valioso e importante es saber que no hay transmisión de persona a persona, ni tampoco a través de las fuentes de agua. Es decir, yo no me voy a contagiar si estoy al lado de una persona que tiene dengue por la saliva, por algunos fluidos, por darle la mano, etcétera. Tampoco me voy a contagiar por tomar el agua, un agua que puede estar de repente contaminada con los huevos del mosquito, no me va a dar dengue por eso. La única forma de contaminación y de contagio es a través de la picadura de un mosquito que tiene el virus dentro y se ha contaminado por picar a un humano infectado. ¿Cómo es la replicación, la transmisión? Aquí lo vemos un poquito más gráfico. Entonces, el virus se transmite del ser humano por medio de la saliva del mosquito hembra, ¿de acuerdo? Se replica dentro de los órganos del mosquito, luego pica al hombre, al humano. Este virus infecta a los leucocitos y a los tejidos linfáticos en el ser humano y al cabo de 3 a 5 días sale al torrente sanguíneo. Un segundo mosquito que puede estar por ahí volando ingiere el virus con la sangre de este humano, vuela, y más o menos el alcance de vuelo que tiene estos mosquitos es de 800 metros, ¿de acuerdo? Y puede volar y puede picar a otro humano. Este virus se replica en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito, ¿de acuerdo? Y infecta las glándulas salivales del mosquito, como decía, en un lapso de 4 o 6 días. Y entonces ya ese mosquito al picar puede tener la capacidad de transmitir la enfermedad, de transmitir el virus del dengue. El periodo de incubación, cuando ya hemos sido picados, es más o menos entre 3 a 14 días con un aproximado, una media de entre 5 a 7 días. Aquí no hay distinción de ningún tipo en tanto del color, raza, etcétera. Cualquier persona de cualquier edad puede ser afectado dependiendo obviamente de la exposición que tenga a este vector. ¿De acuerdo? Eh, Tanto el humano como el llamado, algunos lo reconocen como un zancudo, en realidad es un mosquito, el humano y el mosquito se convierten en los reservorios del virus del dengue. Es decir, mientras exista entonces este mosquito y personas infectadas en zonas endémicas, la enfermedad va a seguir existiendo en el planeta. El periodo de transmisión, los enfermos que ya están contaminados suelen infectar a estos mosquitos, a estos zancudos, desde un día antes en que hagan fiebre. Es decir, cuando yo ya tengo el virus, antes de que haga fiebre, ya en mi circulación sanguínea, si me pica otro mosquito, ya puedo yo contagiar a ese mosquito. Y entonces empezar la cadena de contagios. ¿De acuerdo? Y este mosquito se torna infectante después de todo el proceso que mencionamos, entre los 8 a 12 días, después de haberse alimentado con sangre de un humano, y así continúa durante toda su vida, que es un máximo de 45 días. En promedio, repito, el mosquito vive alrededor de 30 días. Esto es más o menos el tema de cómo se comporta el mosquito a nivel de la circulación sanguínea. Esto es muy
gráfico para entender básicamente que entra el mosquito a la circulación en el humano, se une a receptores, entran a las células, a los linfocitos, son de alguna manera englobados dentro de estos linfocitos de las células de defensa que tenemos, y ocurre una serie de procesos ahí, de cambios físicos, y ese se replica, se libera ese ARN y salen nuevos virus y se va repitiendo este ciclo, y entonces es donde empezamos a tener toda la secuencia de problemas inflamatorios, fiebre y todo lo que puede desencadenar pues, el cuadro clínico que conocemos por dengue, que lo vamos a comentar. Entonces, dentro de los aspectos epidemiológicos de la enfermedad, podemos clasificar el tipo de caso. Los casos pueden ser sin signos de alarma, o un dengue clásico, que puede ser con signos de alarma, y luego un dengue, un caso grave, que es lo que llamamos un dengue hemorrágico, que cada uno tiene sus características. La idea y el objetivo es de detectar en forma oportuna estos casos, los brotes de la enfermedad, y de manera inmediata pues, poder implementar las medidas de prevención, de control, para que no se siga expandiendo. Cosa que es lo que está ocurriendo en nuestro país, porque no hay las adecuadas medidas de prevención, nos han sobrepasado con los fenómenos climatológicos que hemos tenido. Entonces, un caso sin signos de alarma típico es una persona que empieza a hacer fiebre, generalmente son fiebres altas, 38,5, 39 grados, que evoluciona en unos 4 o 5 días de fiebre, y que tiene historia de, evidentemente, haber estado pues, en una zona donde se ha reportado que hay casos de dengue, donde se ha reportado que está este vector, y que además, teniendo ese historial, que está en una zona donde ya hay personas con dengue, y que empieza a tener estos signos, estos síntomas como los dolores de articulaciones, los dolores de músculos, que son las mialgias, dolor de cabeza intenso, la fiebre, incluso una erupción, una pequeña erupción cutánea, como un sarpullido que puede salir, eh, nos hace pensar de que definitivamente estamos ante un caso de dengue, ¿de acuerdo? Y hay que ir a un médico para poder certificar, ver si es efectivamente el virus. En muchos casos, cuando la persona es inmunocompetente y es la primera exposición al virus, a veces suele pasar como un síndrome gripal fuerte, y nada más, y muchas veces se suele optar por lo que se hace a veces la automedicación, que no la recomendamos. Siempre es importante y necesario acudir a un profesional de la salud para que nos oriente. Un caso con signos de alarma es todo caso probable, que describimos hace un instante, pero con uno de los síntomas, además de estos, como el dolor abdominal, o que puede tener vómitos persistentes, la sensación de falta de aire, que nosotros llamamos disnea, una disminución brusca de la temperatura, es decir, no solamente la fiebre alta, sino que de pronto haya hipotermia, empiezan a orinar menos, hay mucho decaimiento, mucho cansancio, el paciente se torna somnoliento, irritable. En algunos casos no muy frecuentes puede haber incluso convulsiones, ¿de acuerdo? Y todo esto, sí, definitivamente son signos de alarma, que definitivamente tienen que ser vistos en una clínica, un hospital, para poder hacer los exámenes correspondientes y determinar qué está sucediendo. Cuando ya estamos frente a un caso de un dengue grave, un dengue hemorrágico, ya hay signos de shock hipovolémico, es decir, hay hipotensión, baja la presión arterial, hay dificultad respiratoria porque los pulmones también se llenan de líquido, es decir, hay derrame pleural, hay sangrado a varios niveles, y puede producir definitivamente falla de varios órganos, y la tasa de mortalidad en un caso de dengue grave pues bastante alta. Gracias a Dios, la cantidad de personas que hacen dengue grave o hemorrágico no es tan alta. La tasa de mortalidad media del dengue es de 0,04%. En el Perú, esto está un poquito por encima. Se ha reportado actualmente, con los casos que tenemos, una tasa de mortalidad de 0,07%. Entonces, vemos que la tasa no es muy alta,
pero sí el tema de los contagios sí es bastante alto. Por eso es que definitivamente siempre tenemos que optar por temas de prevención. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Básicamente por el cuadro clínico que hemos comentado y por un examen de sangre que se hace muy fácilmente y se busca básicamente lo que comentábamos. Ya conocemos la estructura del virus, lo que hacemos es detectar el antígeno contra esa parte del virus que llamábamos una proteína que denominada NS1. Entonces detectamos el antígeno contra el NS1, que es el primero que aparece y el primero que dosamos. Y si nos sale positivo, entonces podemos determinar que es una infección reciente que está en los primeros 5 a 7 días. Cuando han pasado más de 5 a 7 días y pedimos también dentro de los análisis la inmunoglobulina M y nos sale positiva, decimos que este paciente efectivamente está con dengue y está después ya en la segunda semana de la enfermedad. Y la inmunoglobulina G es la que va a aparecer y se va a quedar por muchísimo tiempo porque es la que nos va a decir de que el paciente ha tenido exposición a este virus y se ha quedado con una memoria inmunológica frente al serotipo por el cual fue infectado. Es un examen de sangre, no es un hisopado nasal, no es un hisopado faríngeo, esto es un examen que se hace tomando una muestra de sangre. El tratamiento de dengue, no hay un tratamiento específico contra el virus del dengue. El tratamiento generalmente se hace desde las formas leves hasta las formas graves. Es un tratamiento médico de soporte. En la mayoría de los casos, en el 80-90% de los casos que son dengues clásicos leves, básicamente tiene dos grandes columnas, el manejo del dengue, que es una buena hidratación, estar muy bien hidratados, y el manejo de la fiebre. Aquí hay que recalcar con mucho énfasis que está contraindicado el uso de algunos medicamentos que pueden afectar el tema de coagulación, como es la aspirina y los derivados de la aspirina, y los antiinflamatorios esteroideos, los corticoides. Básicamente el manejo de la fiebre se tiene que hacer con el paracetamol, Panadol, más conocido, o con la antalgina, que es el metamizol. Son los dos medicamentos que podemos usar para manejar la fiebre en los casos de dengue, evitar el uso de otros medicamentos, evitar el uso de corticoides, de otros antiinflamatorios no esteroideos y más aún el uso de aspirina o derivados de aspirina, porque pueden contribuir al tema del sangrado que es el que se produce porque hay una interacción entre el virus y todas las células que empiezan a fallar del sistema hematopoyético. Es decir, las plaquetas empiezan a bajar porque se producen menos, porque las plaquetas se destruyen más. Entonces, bajan las plaquetas, se producen alteraciones en la cascada de la coagulación, por una serie de eventos inflamatorios que suceden y eso es lo que lleva al tema del sangrado y estamos ahí entonces frente a un cuadro de dengue hemorrágico. Por lo tanto, una persona que se diagnostica con dengue, está diagnosticado por examen de laboratorio y sabemos que definitivamente tiene dengue, no necesita hospitalizarse. Si es que no tiene un cuadro grave, se puede manejar de manera ambulatoria con una buena hidratación y con un manejo adecuado de la temperatura usando los medicamentos que mencionamos. Muchos se preguntan y se habla del tema de las vacunas. Efectivamente hay vacunas que han estado estudiándose hace mucho tiempo, desde la primera, la Dengvaxia de Sanofi, el año 2007 salió al mercado, se hacían las primeras investigaciones en Asia y en África, se reportaron unos efectos adversos que aumentaban la tasa de mortalidad, se volvió a hacer nuevos estudios y el año 2013, 2014 es la primera vacuna que salió indicada para personas entre 6 y 45 años, pero que tenían una infección previa, que hayan tenido una infección previa por dengue, para evitar justamente lo que comentaba, que disminuir la tasa de complicaciones y presentación de la enfermedad grave en estos pacientes. Y ahora, recientemente, después de varios años de estudio, hay una vacuna tetravalente, es decir, que protege contra los 4 serotipos
a diferencia de la vacuna de Sanofi. Esta vacuna que protege contra los 4 serotipos del dengue, que es de origen japonés, que ha sido denominada TAC-003. Es una vacuna con virus vivos atenuados y está ahí en la fase 3, se está haciendo mucha investigación y hay aparentemente muy buenos resultados en los pacientes, en los cuales no necesariamente tienen que haber tenido una infección previa. La evaluación está, como digo, ya en fases últimas, en pruebas en humanos, con buenos resultados, y esperemos que en los siguientes meses haya mejores noticias sobre el uso en situaciones de brotes como el que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, conociendo todo esto, definitivamente la prevención. Y la prevención va en el tema de educación a la población en general respecto a las medidas personales que podemos tomar, como la destrucción de los criaderos, los reservorios, ¿no es cierto?, de agua, entendiendo que no necesariamente tienen que ser grandes reservorios de agua. Esa agua limpia la podemos tener en las jarras de los floreros, en los platos que van debajo de las macetas, donde se puede juntar agua de alguna manera que no está muy contaminada, no tiene que ser agua sucia, como repito. Entonces, ponernos todos a pensar en las casas que hay jardines, plantas, etcétera, se puede acumular agua en las hojas de los árboles y suficiente como para que los mosquitos depositen ahí sus huevos y se repliquen. Y la otra medida complementaria, evidentemente, es la fumigación, la destrucción del mosquito, es decir, tenemos que tratar de erradicarlo. Lamentablemente, la fumigación no elimina los huevos del mosquito, entonces tiene que ser un tema complementario entre destruir todos los posibles reservorios de los huevos y la fumigación para destruir, acabar ya con las formas adultas del mosquito y de esa manera prevenir el contagio. Algunos datos interesantes del estudio que se hace del mosquito: se sabe que este mosquito no vuela muy alto, vuela alrededor de 1 metro de altura, que suele picar generalmente en las horas muy tempranas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. No es un mosquito que pique durante las noches o en la madrugada. Es un mosquito casero, le ponen entre comillas, porque vive un poco alejado del sol, vive siempre bajo sombra. ¿De acuerdo? Entonces, la prevención también va en el uso de ropa de protección, etcétera, para, si entendemos un poco cómo vive, poder tener todo de alguna manera limpio, aseado, fumigado, para que no estén escondidos los mosquitos. Eh, Aquí recalcando eso, hay que tapar bien los depósitos de agua, hay que limpiar los recipientes frecuentemente y fumigar. ¿De acuerdo? La idea en conjunto es básicamente cortarle las alas al dengue, es decir, tenemos que hacer mucha difusión, nos corresponde a todos en general conocer y difundir que la mejor manera de combatir esta enfermedad, más allá de tener vacunas eficientes, eficaces, es tomar medidas de prevención adecuadas para que el virus y la enfermedad no se propague.